Hola, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por aceptar esta invitación hoy tan temprano en nuestras salas virtuales de Fe de Maderas. Hoy vamos a hablar de legislación forestal con Juan Carlos Sepúlveda. Él es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Administrativo de UNAULA. Gerente general de Consultoría Legal Ambiental SAS Collegan, empresa que provee servicios de consultoría legal y de gestión ambiental especializada y defensa en procesos de carácter sancionatorio ambiental. Cuenta con más de 10 años de experiencia en derecho ambiental mediante ejercicio de autoridades ambientales, asesoría empresarial y docencia. Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tiene la palabra. Les recuerdo que las preguntas las vamos a manejar al final de la sesión para que por favor las vayan aportando a través del chat o levanten la mano para habilitar el micrófono. Muchas gracias, bienvenidos. El micrófono está en silencio. Qué pena. Muy buenos días a todos. Nuevamente nos encontramos en este espacio virtual. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a Fede Maderas por la invitación cordial que me han extendido en esta oportunidad para hablar de un tema que siempre tiene vigencia. Tema, grosso modo, legislación forestal, pero obviamente no se pueden abordar cada uno de los elementos que hacen parte y que tienen que ver con la legislación forestal en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Pero sí quisiera en esta oportunidad, por lo menos, contarles de algunos elementos que, a mi juicio, y dada la posibilidad que tenemos de estar acompañando diversas empresas en jurisdicción de diferentes autoridades ambientales, que son muy importantes al momento de establecer una plantación, al momento de pensar en la expansión de la actividad del establecimiento de plantaciones forestales por los continuos cambios, gracias a la dinámica del derecho ambiental, que se van generando en los territorios, bien sea como parte del ordenamiento territorial que deben adelantar los municipios o también como ejercicio de las autoridades ambientales al momento de hacer evaluación y actualización de las figuras de protección. Entonces, como lo vamos a ver a continuación. Me cuentan, por favor, si ya están viendo en la pantalla la presentación. Sí, señor, la estamos viendo. Falta darle eso, presentación en pantalla completa. Listo. Perfecto. Bueno, entonces no entraré en detalles sobre mi presentación. Para la jornada de hoy, que es bastante corta, solamente una hora, quiero compartirles en la medida de lo posible como estos 4 puntos que a mi juicio son supremamente importantes, como les decía ahorita, en el ejercicio y en las actividades derivadas de las plantaciones forestales. Primero que todo, tenemos que hacer un abordaje de las autoridades ambientales en Colombia. Precisamente esa es una de las grandes dificultades que tenemos hoy en nuestro ordenamiento jurídico, porque existen más de 50 autoridades ambientales y no hay lo que en otras ramas del derecho existe, que es una segunda instancia ante una autoridad diferente. Entonces, en alguna época existió esa posibilidad con el Ministerio de Ambiente. Hoy es claro que esa posibilidad ya no existe. El Ministerio de Ambiente no es segunda instancia en las decisiones que se adoptan por parte de las autoridades ambientales. Entonces eso hace que en sus decisiones se dificulte precisamente porque no se conoce un criterio de unidad frente a las decisiones que se están tomando por parte de las autoridades ambientales. Y es muy importante entonces saber exactamente cuáles son las decisiones y cuáles son los criterios ya de manera independiente y particular sobre cada una de las autoridades ambientales en Colombia. Un segundo momento, pues, necesario para identificar las infracciones ambientales que son más recurrentes en la industria de la madera y en
el momento del establecimiento de las plantaciones forestales. Eso nos conduce necesariamente a identificar, por lo menos de manera somera, cuáles son las etapas del procedimiento sancionatorio ambiental para que ojalá las empresas pues no se vieran abocadas a defenderse en un procedimiento sancionatorio ambiental, pero como es un escenario posible, entonces por lo menos estemos familiarizados un poco con el ejercicio de la autoridad ambiental, con las etapas del procedimiento sancionatorio y con las posibilidades de defensa que al interior de un proceso sancionatorio se le brindan al investigado. Hay un elemento muy importante que quiero compartir con ustedes y que además está muy vigente en este momento por las actualizaciones que se vienen haciendo a las distintas figuras de protección establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano a partir del decreto 2372 del año 2010, incluso algunas con anterioridad. Y tiene que ver con las actualizaciones a un instrumento que se llaman Plan de Manejo Integral de los Distritos de Manejo Integrado en materia ambiental. Y hay un último momento en el que, más que preguntas, quisiera que lo utilizáramos para un espacio de conversación. Entonces, en primer lugar, es muy importante determinar cuáles son las autoridades ambientales y cuáles son esas categorías. En materia de autoridades ambientales en Colombia no hay una más importante que las otras y esa es una insistencia que he venido haciendo en estos espacios porque se tiende a pensar que, por ejemplo, la ANLA, porque tiene jurisdicción a nivel nacional, es una autoridad ambiental que prima sobre las autoridades ambientales regionales o incluso sobre algunas municipales. Y no es así. Cada autoridad ambiental tiene una jurisdicción reconocida legalmente y en esa jurisdicción es competente ella y solo ella. Entonces, es una salvedad que me parece importante hacer desde el principio. En Colombia, en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos por lo menos 6 categorías de autoridades ambientales. Y digo por lo menos porque existen otras que también es importante que las revisemos. Entonces, por lo menos como categorías de autoridades ambientales, tenemos una que es la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que existe legalmente desde el año 2011, año en el que el Gobierno Nacional expidió una norma, que es el Decreto Ley 3573, con la que entonces esta autoridad ambiental empieza a cumplir funciones de autoridad. En ese mismo año, y al final de esta lámina, en la presentación está la otra autoridad ambiental, que es la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que fue creada precisamente en el año 2011, fíjense ustedes, con el decreto 3572. Fueron creadas seguidas estas dos autoridades ambientales. Esta primera categoría de la ANLA me sirve para también expresar que hay que hacer una salvedad en cuanto al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente no es autoridad ambiental propiamente dicha, porque con la creación de estas dos autoridades, el Ministerio perdió o mejor, trasladó esa competencia que tenía como autoridad ambiental a estas dos figuras, a la ANLA y a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. De allí que sean estas dos entidades y no el ministerio el que hoy otorga licencias, otorga permisos, otorga autorizaciones o incluso adelanta procedimientos sancionatorios de carácter ambiental. Distinto es que por la práctica nos encontremos que antes de la existencia de estas dos autoridades ambientales, el Ministerio de Ambiente otorgaba licencias, hacía seguimientos a planes de manejo, etcétera, y por ello es que hoy, por ejemplo, encontramos proyectos
que tienen y que cuentan con licencia ambiental otorgada por el Ministerio en su momento. Insisto, hoy sería entonces la ANLA o la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales Nacionales de Colombia quienes otorgarían esas autorizaciones, permisos, licencias o incluso adelantarían procedimientos sancionatorios de carácter ambiental. Una categoría adicional en materia de autoridades ambientales está conformada por las corporaciones autónomas regionales. Y en este caso, pues es importante indicar que buena parte de esas corporaciones autónomas regionales fueron creadas con la Ley 99 de 1993, pero otras ya venían con anticipación a esta ley. Incluso hay un dato curioso y es que hay una corporación autónoma regional que tiene creación constitucional, que precisamente es la que se conoce como la CAR del Río Grande de la Magdalena. Y en el artículo 331 de la Constitución se puede verificar la creación de esta Corporación Autónoma Regional, que, dicho sea de paso, es la única que tiene creación constitucional en Colombia. Hay otra categoría de autoridades ambientales y está conformada por las corporaciones de desarrollo sostenible. Estas corporaciones de desarrollo sostenible también tienen un fundamento legal que está establecido en la Ley 99 de 1993. Quienes quieran profundizar precisamente en la fundamentación legal de estas autoridades, pues allí están indicadas las normas que pueden revisar. Hay otra categoría muy importante de autoridades ambientales que son las áreas metropolitanas. Entonces, precisamente también con fundamento legal en dos normas, en este caso ya en la Ley 99 del 93 y en la Ley 1625 del año 2013. Otra categoría de autoridades ambientales está constituida por los establecimientos públicos ambientales, que en Colombia tenemos 4. Con la Ley 768 de 2012 crearon 3, con la Ley 1617 de 2013 se creó el último, que es Buenaventura. Entonces, tenemos 4 establecimientos públicos ambientales hoy como autoridades ambientales dentro de esas categorías de autoridades que tenemos. Y finalmente, como indicábamos, la otra categoría de autoridad ambiental es la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Todas ellas cumplen una doble labor en cuanto al ejercicio de la autoridad ambiental. Son quienes deciden el otorgamiento o la negación también de solicitudes de permisos, autorizaciones, licencias ambientales en sus jurisdicciones y son las que están facultadas para iniciar y adelantar procedimientos sancionatorios de carácter ambiental. Asociado a estas 6 categorías, pues también hay que reconocer que existen otras autoridades ambientales con igual fundamento legal y con posibilidad de otorgar permisos o negarlos y de adelantar procesos sancionatorios de carácter ambiental, como por ejemplo la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, el DAGMA de Cali, y en Envigado, en Antioquia, tenemos una condición muy especial y es que el municipio de Envigado ha sido delegado de la autoridad ambiental en su zona urbana por parte del área metropolitana del Valle de Aburrá y en su zona rural por parte de Corantioquia. Entonces, si es necesario adelantar algún trámite de carácter ambiental en el municipio de Envigado, habrá que revisar si estamos en jurisdicción, en zona urbana o en zona rural. Y habrá que revisar si, además de eso, dentro de las facultades que le fueron delegadas al municipio de Envigado, tanto por el área metropolitana como por Corantioquia, se encuentra la solicitud o la posibilidad de resolver sobre la solicitud que se tenga. Una exclusión, por ejemplo, del municipio de Envigado es que no puede adelantar procedimientos sancionatorios de carácter ambiental, ni el municipio de Envigado, ni ningún otro municipio, porque esa facultad, según la Ley 99 del 93, es expresamente de las autoridades ambientales
y no puede ser delegada. Entonces, hasta aquí este primer momento de, por lo menos, de aproximación a las diferentes categorías de autoridades ambientales existentes en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, esto nos da lugar ya a ir entrando en materia de conversación sobre las infracciones ambientales más comunes de la industria de la madera. Lo hemos advertido en otros espacios. Hay quienes sostienen, por ejemplo, que la norma ambiental o el derecho ambiental o el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental no es aplicable a la industria de la madera. Y hay que ser conscientes de que esa es una afirmación que puede ser cierta en principio, pero que en todo caso, en el ejercicio de la identificación de los predios, en el ejercicio de la introducción y de la plantación propiamente dicha, es posible que nos veamos en la necesidad de hacer uso de recursos naturales renovables y en ese momento, entonces sí será competente la autoridad ambiental. O dicho en otras palabras, no se desconoce que en principio quien tiene competencia para, digamos, el otorgamiento de los permisos que corresponden en materia de plantaciones forestales es el ICA, con los registros que otorga precisamente esta institución. Sin embargo, en buena medida y en muchos casos es necesario acompañar ese permiso que otorga el ICA de algunos permisos ambientales que deben surtirse ante las autoridades ambientales. Entonces, precisamente dentro de esas infracciones más comunes de la industria de la madera, pues una de ellas es la plantación en suelo restringido, es decir, en suelo que desde el punto de vista de la categoría ambiental está destinado para otros usos, por ejemplo, para el uso de protección de rondas hídricas. Y obviamente, si estamos en un suelo que está destinado a ese uso, pues mal haríamos en establecer allí algún tipo de plantación. Asimismo, si fuera necesario, por ejemplo, intervenir una fuente hídrica con un puente, con la construcción de un puente, pues si no se hace con el permiso que deba otorgar la autoridad ambiental, pues se constituirá eventualmente en una infracción de carácter ambiental y con ocasión de ella se derivará en alguna sanción también de esta naturaleza. Es muy frecuente también encontrar infracciones ambientales que se cometen al interior de las plantaciones forestales con la apertura de vías que genera disposición inadecuada de movimientos de tierra, especialmente cuando esos movimientos de tierra se llevan a una fuente o se dejan en el lugar donde se está haciendo la apertura de la vía. Luego, con las lluvias que son recurrentes en nuestro territorio, pues es muy factible que ese suelo que fue retirado con la apertura de la vía sea llevado con ocasión de la lluvia hasta las fuentes hídricas. Entonces, en términos generales, esas son algunas de las infracciones ambientales más recurrentes. Ahora, hay otras que tienen que ver con el incumplimiento de las condiciones que están establecidas en la guía de movilización del transporte de la madera. Como ustedes saben, pues hay unos elementos que son de obligatorio cumplimiento en estas guías de movilización, entre ellas la fecha, la ruta que se debe seguir, el tipo de vehículo, etc. Muy importante, el volumen y la especie de madera autorizados para transportar. Y aquí hay digamos, una infracción ambiental muy recurrente y es que se hace uso de una guía de movilización que es legalmente otorgada por el ICA en este caso, pero se agrega, por ejemplo, especies de madera que no están contempladas en esa guía de movilización o se supera el volumen
que está autorizado para el transporte. Si además de ello, es decir, si además de el aprovechamiento de la plantación forestal existe algún proceso de transformación de esa madera por parte de la misma empresa, como en algunos casos ocurre, para ese proceso de transformación es recurrente que se requiera un permiso de emisiones atmosféricas, o por lo menos que se generen emisiones atmosféricas. En esa condición habrá que evaluar si se requiere el permiso de emisiones atmosféricas o si por el contrario no se requiere y en consecuencia hay que cumplir por lo menos con una frecuencia de monitoreo. Entonces, en este caso, es necesario evaluar si estamos en presencia de algún proceso de transformación de la madera, si se están generando emisiones atmosféricas, y hacer una evaluación precisamente implica revisar la norma ambiental que aplica, que en este caso la resolución 619 de 1997, para determinar con certeza si se requiere o no el permiso de emisiones atmosféricas. Insisto, de no requerirse, por lo menos sí es necesario contar con una frecuencia de mediciones atmosféricas, frecuencia de monitoreo de acuerdo con el UCA que se arroje en los estudios isocinéticos. Y en ese proceso de transformación también de la madera es muy pertinente revisar si se están generando vertimientos de aguas residuales no domésticas, y en ese caso se requerirá también evaluar si se requiere el permiso de vertimientos de esas aguas residuales no domésticas y contar con las caracterizaciones anuales en cumplimiento de la resolución 631 de 2015, que nos establecen cuáles son los parámetros que debemos medir y cuáles son los límites máximos permisibles sobre esos parámetros. Continuando con ese evento de la transformación de la madera, también es altamente probable que se generen ruidos, y en esa generación de ruido tenemos que acudir también a la comparación de la resolución 627 de 2006, que nos trae clasificadas las actividades y los usos del suelo que debemos verificar con un número máximo permitido de decibeles generados por la actividad, en este caso de transformación de la madera. Y allí debemos hacer la verificación del uso del suelo, si estamos en suelo, industrial, si estamos en suelo residencial, en suelo mixto. Y de acuerdo con esa clasificación, entonces será el número de máximo decibeles permitido. También existe la posibilidad de generar residuos peligrosos, y para este componente también hay norma especial de carácter ambiental que debemos estar atentos a su cumplimiento, norma que hoy está compilada en el decreto 1076 de 2015 y que antes pues, se conocía como el 4741 de 2005, el decreto, y es necesario revisar entonces cuáles son esas obligaciones tanto de los gestores de los residuos peligrosos como de las personas jurídicas que son generadores de dichos residuos, y verificar obligaciones de conservar, por ejemplo, certificados de disposición final de residuos peligrosos hasta por 5 años. Ustedes saben también que en estas actividades de transformación de la madera es necesario cumplir algunas obligaciones que tienen que ver con el registro único ambiental, que se hacen de forma periódica, es decir, de manera anual, en las plataformas dispuestas por el IDEAM y por las autoridades ambientales para estos eventos. Entonces, bueno, hasta aquí ya tenemos claro que hay unas categorías de autoridades ambientales que tienen jurisdicción en todo el país dependiendo precisamente de ese acercamiento que tienen en el territorio. Hay unas infracciones que son las más comunes y las más recurrentes que nosotros hemos evidenciado en el ejercicio de acompañamiento y de asesoría a diversas empresas del sector,
Y ahora entonces adentrémonos un poco más, indicando de manera somera por lo menos las etapas que conforman el procedimiento sancionatorio de carácter ambiental, procedimiento en el que ninguna empresa, y mucho menos las que tienen que ver con la actividad forestal, quisieran que se les adelantara con ocasión de sus actividades, pero que en todo caso es necesario por lo menos conocer, grosso modo, cuáles son esas etapas para identificar de manera clara cuáles son también las actuaciones que están posibilitadas en el ejercicio de defensa de parte de las empresas. Entonces, la primera etapa en el procedimiento sancionatorio es el inicio formalmente del proceso. Con el inicio, la autoridad ambiental tiene claramente identificado por lo menos varios elementos que a su juicio dan mérito para iniciar el proceso sancionatorio. Entonces se conoce la identidad del presunto infractor, se conoce que existió una presunta infracción de carácter ambiental, es decir, una acción o una omisión de alguno de los mandatos, de las normas ambientales que existen en nuestro ordenamiento jurídico, o alguna acción u omisión respecto de una orden que le dio la autoridad ambiental en un acto administrativo y que en consecuencia amerita dar inicio al proceso sancionatorio de carácter ambiental. Entonces, ese inicio lo da o lo expide la autoridad ambiental de manera oficiosa, es decir, sin que ninguna persona externa le diga, oiga, esta empresa está cometiendo esta infracción ambiental, adelante un procedimiento sancionatorio contra ella. De manera oficiosa significa que la autoridad ambiental es consciente de que hay mérito para dar inicio al proceso sancionatorio y de esa manera, pues, decide expedir el acto administrativo con el que se da inicio. La segunda etapa es la formulación de cargos, pero antes de hablar de la segunda etapa de formulación de cargos, es necesario indicarles a las empresas que un error que se comete por parte de las empresas, y es muy recurrente, es que no conocen la posibilidad de que previo a que se agote esta segunda etapa existe un momento procesal para que la empresa le solicite a la autoridad ambiental que cese el procedimiento sancionatorio. Y ese procedimiento, esa cesación del procedimiento sancionatorio, de acuerdo con la regulación que está contenida en la Ley 1333 de 2009, exige que se dé solo hasta antes de la formulación de cargos, es decir, hasta este momento. Si se deja agotar el segundo momento, que es la formulación de cargos, ya no aplica entonces la solicitud de cesación del procedimiento sancionatorio, sino que habrá necesidad de agotar todas las etapas procesales de este procedimiento. Eso significa que hay un desgaste mayor. Cuando pudiera haberse demostrado ante la autoridad ambiental que se actuó con alguna de las causales contempladas en la Ley 1333 de 2009 para efectos de demostrar la cesación del procedimiento sancionatorio. Entonces, ya en esta etapa de formulación de cargos, lo que hace la autoridad ambiental es decirle al presunto infractor cuál es la conducta de reproche de manera expresa, cuál es la conducta de reproche por la que se le está investigando y por la que se le sancionará si el investigado no logra desvirtuar que no fue él o que siendo él tenía los permisos necesarios para esas actuaciones por las que se le investiga, o que en todo caso actuó sin dolo y sin culpa, que es lo que un investigado debe demostrar ante la autoridad ambiental en el marco de un proceso sancionatorio. Además, entonces, de que la autoridad ambiental tenga que decirle a ese presunto infractor cuál es la conducta de reproche,
tiene la obligación legal de indicarle cuáles son las normas presuntamente vulneradas con esa acción o con esa omisión de parte del investigado. Y también debe decirle cuál es la sanción, cuáles son las sanciones a las que eventualmente se vería expuesto en caso de que luego de terminar las etapas procesales se llegue a la conclusión de que se va a sancionar a ese presunto infractor. Entonces, una vez se notifica este acto administrativo de formulación de cargos, viene un momento procesal bien importante, que es el de la posibilidad que tiene el investigado de presentar los descargos. Y en los descargos, entonces, se debe verificar cuál es esa conducta de reproche, dar las explicaciones que sean necesarias en relación con esa conducta, hacer uso de la evaluación de los informes técnicos con los que haya acreditado la autoridad ambiental el mérito para adelantar la investigación sancionatoria contra ese presunto infractor, revisar esos informes técnicos, mirar muy bien temas de coordenadas, que es cuando más fallan las autoridades, coordenadas, identificación del predio, verificar que la norma que está indicando la autoridad ambiental como incumplida sí sea esa y no otra. Y para ello, además, la Ley 1333 de 2009 permite que el investigado presente pruebas, presente las que tenga, pida las que no tenga la posibilidad de contar con ellas en el momento. Y si es del caso, solicite, por ejemplo, pruebas testimoniales, solicite visitas de manera conjunta con la parte investigada para que la autoridad ambiental le dé la oportunidad al investigado de ir a campo y que le muestre exactamente dónde es que está, por ejemplo, constituyéndose la infracción ambiental. Entonces, tanto la formulación de cargos, que es una actuación de parte de la autoridad ambiental, como la presentación de los descargos, que es una respuesta del investigado, constituyen dos momentos muy importantes dentro del proceso sancionatorio. La formulación de cargos es la columna vertebral y la presentación de los descargos es la posibilidad más importante que tiene el investigado para demostrarle a la autoridad ambiental que no hay mérito para que sea sancionado. Con esas pruebas, entonces, que son presentadas en la oportunidad de los descargos por parte del investigado, la autoridad ambiental decide si da apertura a un periodo probatorio que, de acuerdo con la Ley 1333 de 2009, se abre por un término inicial de 30 días con posibilidad de prórroga hasta por 60 días más. Entonces, en ese término del periodo probatorio, lo que hace la autoridad ambiental es evaluar esas pruebas que fueron aportadas por parte del investigado. Si es del caso y si fue solicitado, entonces decretar la prueba testimonial. Si la va a negar, entonces dar toda la argumentación técnica o jurídica por la cual considera que esa prueba no aporta elementos necesarios en la investigación, que no es útil, por ejemplo. Entonces, en ese lugar, contra esa decisión de negar una prueba que fue solicitada por la parte investigada, procede el recurso de reposición. Una vez resuelto ese recurso de reposición, o si por el contrario no fue necesario presentarlo porque se acogieron todas las pruebas que fueron incluidas en la contestación con los descargos, pues entonces la autoridad ambiental generalmente debe proceder con el traslado para la presentación de alegatos de conclusión, que es otro momento procesal bien importante, sobre todo para el investigado, porque aquí tiene la oportunidad de hacer una revisión no solamente de esa última actuación de la autoridad ambiental, sino que tiene la oportunidad de hacer una evaluación conjunta e integral, sistémica, de todo el expediente sancionatorio. ¿Qué pruebas que resultan favorables para el investigado pudieron haber quedado por fuera de la investigación o pudieron haber sido mal interpretadas por parte de la autoridad ambiental? ¿Qué
errores procesales pudo haber cometido la autoridad ambiental, por ejemplo, con notificaciones, que las suele cometer especialmente cuando estamos ubicados en zonas rurales. Entonces, con la identificación de las coordenadas, con las pruebas que fueron legalmente aportadas en el momento de los descargos y que a lo mejor no fueron valoradas o ni siquiera se hizo por parte de la autoridad ambiental, como a veces ocurre, ni siquiera se hizo relación a ellas. Se solicitó un testimonio y la autoridad ambiental pasó por alto esa solicitud, ni siquiera la negó, sino que simplemente omitió pronunciarse frente a esa solicitud. Entonces, este momento de los alegatos de conclusión es supremamente importante porque es la oportunidad de cierre de la investigación y con ocasión de esa oportunidad de cierre, pues la oportunidad de revisar cuáles fueron los posibles errores cometidos por la autoridad ambiental. Entonces, para esa presentación de los alegatos de conclusión, también hay un término de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación. Y luego de esa presentación de los alegatos de conclusión, entonces la autoridad ambiental tiene la oportunidad procesal para decidir si se exonera de responsabilidad al investigado o si por el contrario se sanciona. En caso de que la decisión sea sancionar contra la decisión de sancionar a la empresa o al investigado en un proceso sancionatorio, siempre es procedente el recurso de reposición. En algunos casos, además, o sea, no siempre, es procedente presentar el recurso de apelación en subsidio del de reposición. Hay autoridades ambientales que con base en el principio de autonomía administrativa reconocido por la Ley 99 del 93 y por la Corte Constitucional, han incorporado dentro de su organigrama una segunda instancia, pero insisto, dentro de su organigrama, dentro de su forma interna de trabajo. Y eso posibilita entonces que una decisión que haya sido tomada por una oficina territorial pueda ser revisada en ese recurso de apelación por la Dirección General, que es lo que ocurre con las autoridades ambientales cuando dentro de su forma interna de trabajo tienen contemplado la posibilidad de presentar recurso de apelación respecto de sus decisiones. Entonces, básicamente, ahí termina el proceso sancionatorio y tenemos la posibilidad de presentar ese recurso de reposición con también un término de 10 días hábiles que nos da la ley procesal en este caso. 10 días hábiles. En esos 10 días hábiles, en el proceso de elaboración del recurso de reposición, pues obviamente hay que hacer una revisión integral del expediente. Es necesario nuevamente identificar posibles errores que hayan sido cometidos por la autoridad ambiental. Es válido aportar pruebas nuevas que no hayan sido consideradas por la autoridad ambiental o que no hayan sido aportadas por el investigado en el curso del procedimiento sancionatorio. Incluso hay autoridades ambientales que luego de que se presenta el recurso de reposición, entienden que es tan importante ese momento que dan apertura a un nuevo periodo probatorio. Y en ese nuevo periodo probatorio hacen evaluación técnica de las pruebas que son presentadas en este momento procesal, en el del recurso de reposición, y con ocasión de esas pruebas hacen una evaluación técnica que genera un informe técnico y con base en él deciden el recurso de reposición. En el recurso de reposición pueden ocurrir tres cosas. La primera es que se revoque la decisión de la sanción. La segunda es que se modifique. Entonces, si fue una sanción económica, pues que se haga una evaluación, una nueva evaluación de la metodología de la tasación de multas y con ocasión de esa nueva tasación, pues se disminuya el valor de la sanción. No es posible que la sanción, si es una sanción económica, se incremente. Solo es posible que se disminuya. El otro escenario
es que se ratifique entonces la decisión de la sanción. Si esa es la situación en un procedimiento sancionatorio, el investigado, en este caso ya el sancionado, no tiene una alternativa diferente que proceder con el cumplimiento de la sanción impuesta por parte de la autoridad ambiental. Sin embargo, debo hacer un matiz aquí, y es el siguiente. Hay autoridades ambientales que permiten celebrar acuerdos de pago con ellas para afectar lo menos posible el componente económico y financiero de la empresa. Pero eso no impide que dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la decisión con la que se resolvió el recurso de reposición, la empresa pueda demandar ese acto administrativo. Dicho en otras palabras, se puede llegar a un acuerdo de pago con la autoridad ambiental para que no haya necesidad de que la autoridad ambiental inicie un proceso de jurisdicción coactiva, para que no le vayan a embargar las cuentas, pero además, dentro de los 4 meses siguientes, contados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la respuesta al recurso de reposición, la empresa puede demandar ese acto administrativo con el que se impuso la sanción de multa. Entonces, quiero hacer esa claridad. Aquí hay unos elementos que son, digamos, conexos al procedimiento sancionatorio y que tienen que ver con las sanciones de materia ambiental que son más recurrentes en materia, específicamente, en materia forestal. Entonces, hay unas sanciones, como seguramente ustedes ya las conocen, ojalá que no las hayan vivido, es el decomiso definitivo de la madera. Decomiso definitivo porque en algún momento del procedimiento sancionatorio ambiental, la autoridad también puede imponer una medida preventiva de decomiso temporal mientras se adelanta el proceso investigativo, mientras se agotan las etapas procesales. Y se llega a la conclusión de que en efecto hay lugar a la sanción, pues una de las sanciones más comunes es que se decomisa de manera definitiva la madera que no se logró demostrar, por ejemplo, su origen legal, o que no se logró demostrar alguna otra condición de legalidad en la guía de movilización, etc. Una sanción también muy común en este tipo de procedimientos sancionatorios de carácter ambiental es la multa. Y la multa, pues para llegar a la sanción de multa, la autoridad ambiental debe demostrarle al investigado la aplicación de una metodología de tasación de multa que contempla por lo menos la evaluación de 18 criterios. Entonces, esa también es una forma o una modalidad recurrente de sanción, y el ordenamiento jurídico colombiano en materia ambiental permite que exista diversidad de sanciones. Puede haber sanción con multa y puede haber sanción anexa de decomiso definitivo de madera. Pero también hay una sanción que está contemplada en el artículo 40, si mi memoria no me falla, de la ley 1333 de 2009, que es la de trabajo comunitario. Y esta modalidad no ha sido reglamentada todavía por el gobierno nacional, a pesar de que ya han pasado muchísimos años. Sin embargo, algunas autoridades ambientales en el país han venido generando unos criterios internos para definir cuándo aplica esta modalidad de sanción bajo la figura de trabajo comunitario. Corantioquia es una de ellas. Corantioquia ha venido impulsando ese trabajo, o mejor, esa forma de sanción bajo la modalidad de trabajo comunitario, tanto para personas naturales también como para personas jurídicas. Copropiedades y otras personas jurídicas han venido pues siendo sancionadas por la autoridad ambiental con esta modalidad de trabajo comunitario. En cuanto a medidas preventivas, entonces también en materia forestal, pues las más comunes son la de amonestación escrita, decomiso preventivo de tanto de los productos como de
los elementos que se usan recurrentemente para para cometer infracciones ambientales. Aquí quiero pasar entonces digamos, el último punto, que es el de determinantes ambientales. Y estoy seguro de que ustedes en este momento han tenido algún acercamiento a esta figura, porque hoy en Colombia tenemos mucha actuación por parte de las autoridades ambientales, pero también por parte de los municipios, con la necesaria actualización de los instrumentos de ordenamiento territorial. Entonces, en los municipios, lo que se llama esquema de ordenamiento territorial, plan básico de ordenamiento territorial o plan de ordenamiento territorial, dependiendo de unas condiciones propias de cada municipio. Y en las autoridades ambientales, bajo la figura de las zonas o de las áreas protegidas. Entonces, precisamente, para los instrumentos de ordenamiento territorial existe la Ley 388 del 97, que obliga a los municipios a expedir para ellos mismos su propio instrumento de ordenamiento territorial, con el ejercicio, pues, de los consejos municipales o con la participación de ellos. Y periódicamente deben estarse actualizando esos instrumentos de ordenamiento territorial. Entonces aquí precisamente hay una discusión muy interesante en jurisdicción de Corantioquia, porque alguno de los alcaldes, algún alcalde, porque realmente es uno solo, tiene en su jurisdicción la necesidad de resolver sobre una solicitud de una licencia de construcción. Y el predio está ubicado al interior de una figura de protección ambiental que se llama DMI en jurisdicción de Corantioquia. Entonces la pregunta es muy simple. ¿Cuál norma se debe aplicar en ese caso? La norma con la que se expidió el acuerdo municipal para conformar el instrumento de ordenamiento territorial, o se debe aplicar la norma ambiental con la que se configuró un área de protección, en este caso un DMI, porque en los usos del suelo, en este caso, hay una incompatibilidad. El uso del suelo permitido en algún polígono para, o mejor, desde el instrumento de ordenamiento territorial, desde el plan básico, prohíbe una actividad. Y, en cambio, el DMI para ese mismo polígono, para ese mismo predio, permite esa actividad. Entonces, ahí hay una confrontación de normas. Pues, ¿cuál es la norma que se debe aplicar? Pues la Ley 388 de 1997 resuelve esa duda de manera muy simple. La que sea determinante ambiental. ¿Y cuál es la determinante ambiental? Pues uno se va al artículo 10 de esa Ley 388 del 97 y ahí dice, la expedida por la autoridad ambiental. Sin embargo, hay una interpretación de parte de este municipio y es contrario a lo que estamos indicando aquí. Y entonces, previendo situaciones como esa, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios expidió en el año 2020 un memorando. Pareciera que se había anticipado precisamente a esa pregunta, y en el memorando expedido por la Procuraduría se lee claramente que la Procuraduría advierte que en ese tipo de situaciones la determinante ambiental tiene un factor preponderante y debe ser aplicado por parte de la administración municipal. Y entonces ahí surge una segunda pregunta. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se le debe dar aplicación a esa determinante ambiental? Es decir, cuando Corantioquia expidió el acuerdo corporativo mediante el cual hizo la declaratoria del área protegida, o cuando el municipio en alguna de las actualizaciones legales que debe hacer de su instrumento de ordenamiento territorial incorpore esa actualización o esa determinante ambiental. Entonces, vuelve aquí el alcalde del municipio X y dice, no, es que yo sí lo voy a incorporar
aquí a mi instrumento de ordenamiento territorial, pero eso no puede ser una incorporación automática. Y como no puede ser automática, tiene que responder a un procedimiento, y ese procedimiento, pues algún día se hará y algún día se incorporará. Pues nuevamente la Procuraduría pareciera advertir y anticiparse a un tipo de interpretación de esa naturaleza y dice de manera expresa que la interpretación o la aplicación mejor de ese tipo de determinantes ambientales tiene que entenderse de manera automática, tiene que entenderse aún sin que haya sido incorporado de manera legal al instrumento de ordenamiento territorial del municipio. Y este tema es supremamente importante porque piensen ustedes que una plantación forestal pudiera estar estableciéndose o pudiera estar establecida, o también a futuro se pudiera establecer en una zona que el DMI permite como dentro de su categoría de uso sostenible, pero que el DMI no ha sido incorporado por un municipio en esta autoridad ambiental o en cualquiera otra, y en consecuencia, entonces, de parte de la administración municipal se impediría ese establecimiento de la plantación forestal, lo cual pues es una conclusión absurda, porque insisto, la misma norma nos indica que cuando existen contraposición de interpretaciones, pues prima la de la autoridad ambiental. Siguiendo en esta línea de determinantes ambientales, yo quiero aprovechar para hacer un llamado, digamos, a revisar constantemente las decisiones que van a ser tomadas por parte de las autoridades ambientales, y traigo aquí como ejemplo una que hoy impacta de manera directa en jurisdicción de Corantioquia a los municipios y las actividades incluidas en los municipios que hacen parte del DMI, Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca, que entre otras cosas ahora se le pretende cambiar la denominación por distrito regional. Entonces, fíjense ustedes, hoy en la página de Corantioquia está publicada una información bastante densa. Son por lo menos 8 documentos técnicos y jurídicos bastante complejos, con los que se pretende actualizar el plan de manejo del DMI Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca. Y eso implica, entre otras cosas, evaluar los usos del suelo y en algunos casos modificarlos. Y cuando se modifica el uso del suelo, se modifican las actividades permitidas, restringidas y prohibidas. Y fíjense ustedes, para este caso específico, hay una anotación en la página web de Corantioquia donde dice que los documentos estarán disponibles desde el 26 de junio hasta el 7 de julio, es decir, 11 días solamente para la recepción de las observaciones. Aquí es claro que ya pasó la fecha límite del 7 de julio, pero entonces hay un llamado a que, a pesar de que hayan pasado las fechas para las observaciones que Corantioquia recibe o debe recibir frente a esta pretensión de actualización del DMI por parte de las empresas que están ubicadas en jurisdicción de los municipios que hacen parte de este DMI Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca, por favor, revisen internamente si se fuera a ocasionar algún impacto o alguna modificación en las actividades que incluso hoy están presentes y que incluso hoy cuentan con los permisos ambientales requeridos, por ejemplo, en materia de ocupación de cauce, en materia de concesiones de agua, en materia de vertimientos de aguas residuales domésticas, etc. Llamo la atención también en este ejemplo por la nota que presenta Corantioquia precisamente en este caso, donde dice que bienvenidas todas las observaciones que serán evaluadas o las sugerencias que se presenten, propuestas alternativas, etcétera. Pero ojo, en todo caso, la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general. Y este tipo de expresiones son bastante llamativas porque ¿cuál
es muy fácil resolver la pregunta. ¿Cuál es el interés general? Pues el interés general es el de la conservación, el interés general es el de la restauración. En consecuencia, pues ese es el que prima sobre las actividades particulares. ¿Y cuáles son las actividades particulares? Pues, entre otras, actividad avícola, porcícola, forestal, ganadera, etcétera. Entonces aquí insisto en el llamado urgente a que se hagan las evaluaciones pertinentes y que aprovechemos, por ejemplo, que se cuenta con una agremiación tan importante a nivel nacional, pero también a nivel regional, como lo es Fede Maderas, para tratar de generar encuentros que permitan con la autoridad ambiental matizar estas actualizaciones o estas modificaciones que hoy se pretenden adelantar con la actualización del DMI Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca. Sigo en el mismo ejemplo. Entonces, existe dentro de los documentos publicados por Corantioquia en su página web este borrador de acuerdo con el que se aprueba, por lo menos, insisto, es un borrador, se aprueba el ajuste y la actualización del plan de manejo de esta figura protegida. Y para ir finalizando, entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, en la zona de restauración, habrá que verificar qué se entiende por zona de restauración y cuáles son los mapas asociados que trae esta pretensión de actualización de esta figura de protección para entender en el territorio y en polígonos cuáles son esas zonas que están catalogadas como de reforestación, perdón, de restauración, porque en esas zonas que están incluidas como de restauración, miren ustedes en la columna de las actividades prohibidas, claramente se expresa que está prohibido las plantaciones forestales productoras. Entonces, miren, este es un ejemplo que es de total actualidad y que, insisto, amerita por parte nuestra estar muy atentos, pero además ser proactivos en este ejercicio de participación ciudadana. En este cuadro, por ejemplo, en la tabla número 3, se plantea un régimen de transición para una zona que es catalogada como de preservación. Y miren ustedes, estado del trámite. Así se cuente con permiso o con licencias ambientales otorgadas, o sea, no hay duda de la legalidad de la actividad. Y fíjense ustedes en la columna resaltada también en azul, donde dice forestal, productor y agroforestal. Se permitirá el aprovechamiento por una única vez de la plantación forestal, luego de lo cual se deben iniciar las actividades de restauración activa o pasiva y no se podrá continuar con el desarrollo de la actividad forestal, productora y agroforestal. Esa decisión se remitirá al ICA para que, como autoridad competente, solicite la suspensión de las actividades y de inicio a las actuaciones correspondientes. Insisto, con este ejercicio lo que pretendo no es, digamos, demonizar el ejercicio de la autoridad ambiental, sino que hacer un llamado a que quienes son los directos receptores de estas decisiones, pues participen precisamente en la conformación de dichas decisiones. Hay que hacer un ejercicio muy importante de participación. Yo sé que algunas empresas lo vienen haciendo, pero en este caso es muy importante, a mi juicio, hacer uso ya de esta figura de agremiación a través de Fede Maderas, porque lo que no se haga en este momento será más difícil confrontarlo en meses o en años subsiguientes. Después de tomada esta decisión, si queda en firme tal como está hoy, habrían unas acciones o posibilidades legales. Entonces, la primera, si una de las plantaciones está al interior de una de estas zonas en las que ya sabemos que va a quedar como prohibida, entonces habría que iniciar un trámite de solicitud de exclusión o de extracción de esa área protegida, de esa zona de plantación forestal respecto del área protegida. Si esa solicitud ante la autoridad ambiental no es aceptada, que nadie lo garantiza, entonces tendría la posibilidad de presentar una demanda de nulidad
y de restablecimiento del derecho frente a las actuaciones legales que pretende adelantar Corantioquia con esta actualización del DMI. Entonces, insisto, por eso es tan importante hoy poder participar, poder presentar las observaciones y poder trabajar de manera conjunta con la agremiación, que es Fedemaderas. Por si acaso alguien tuviera alguna duda, porque a veces se habla de que es que tenemos derechos adquiridos porque nosotros llevamos aquí 60 años o 70 o no sé cuántos o 40 y entonces nosotros tenemos derechos adquiridos, pues esta disposición normativa está contemplada dentro del borrador del documento legal que está hoy dispuesta para recibir observaciones y miren ustedes lo que dice, derechos adquiridos cuando resulten en conflicto los derechos de los particulares. El interés privado deberá ceder al interés público social, atendiendo además a la función social y ecológica de la propiedad. Eso en virtud del artículo 58 de la Constitución Política. Y si a eso le sumamos que la Corte Constitucional ha venido matizando esta figura de derechos adquiridos en materia ambiental, diciendo, oigan, en materia ambiental no hay derechos adquiridos. En materia ambiental lo que existe son situaciones jurídicamente consolidadas. ¿Y eso qué quiere decir? Que como son situaciones, pueden ser modificadas. Entonces, insisto ya en esta parte final, en la invitación a que trabajemos de manera conjunta con la agremiación y a que elevemos nuestra voz por lo menos de evaluación técnica de las implicaciones sociales, ambientales, económicas que traerían para las empresas que se vean involucradas en esta actualización del instrumento de categoría de protección ambiental por parte de Corantioquia. Entonces, en este momento creo que se puede abrir la sesión de preguntas. Sí, señor. Tenemos una pregunta en el chat de Luisa María Alzate. ¿Es posible ampliar, por favor, el término de creación constitucional de la CAR Río Grande Magdalena? ¿Qué diferencias hay con las otras CAR? Bueno, esa pregunta es bien interesante. Es la única, digamos, la única corporación autónoma regional creada con origen constitucional. Honestamente, nunca he llevado un trámite ambiental ante esa corporación autónoma regional. Hay quienes dicen que no es propiamente una autoridad ambiental porque su propósito de creación no obedece tanto a que deba resolver solicitudes de permisos ambientales o a que tenga la posibilidad de adelantar procesos sancionatorios de carácter ambiental, sino que en su momento se creó en la Constitución con una intención, y la intención fue recuperar la navegabilidad y precisamente la navegabilidad de ese río. Entonces, tengo que ser sincero y no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo no he adelantado trámites ambientales ante esa corporación autónoma regional. Hay quienes indican que no se trata propiamente de una autoridad ambiental. Valdría la pena hacer el acercamiento a esa autoridad o a esa corporación mejor y conocer cuáles son esas, digamos, esas formas de ejercicio de la autoridad ambiental, si ellos sí otorgan permisos y si ellos sí adelantan procesos sancionatorios por incumplimiento de normas en su jurisdicción. Perfecto. Adolfo Aristizábal estaba levantando la mano. Ya tiene los permisos para habilitar el micrófono. Buenos días a todos. Muchas gracias. Muy interesante, Juan Carlos. Yo no soy reforestador, ni tengo proyecto de reforestación. Nosotros somos comercializadores de maquinaria 40 años, aserríos, y tengo una pequeña finca aquí en el altiplano, cerca de Bogotá, un peladero como muchas de las fincas que tenemos en el país, zonas
erosionadas, áridas, y durante 30 años sembramos en 10 hectáreas arbolitos, en plan de restaurar un poquito la tierra y cambiarla. Y lo hemos logrado y es realmente maravilloso. Mi preocupación más es el futuro del país forestal en las micro, porque realmente los grandes tienen todas las capacidades para actuar jurídicamente, para investigar, para tener los ingenieros forestales, para tener todo lo necesario para hacer una plantación de 500, 1000, 2000, 3000, 100.000 hectáreas. Ese es un mundo muy profesional en el cual tú conoces muy bien y Fede Maderas maneja muy bien. Pero en las investigaciones que he estado viendo, los países como Vietnam han pasado 4 millones de hectáreas y todas son micro. ¿Cómo hacer en este país para motivar que la gente plante árboles y no desmotivarnos? Porque el que siembra árboles está condenando su terreno a tener dificultades jurídicas en el futuro. Una cosa es un micro, digamos 2, 5 hectáreas, 10 hectáreas, cosas pequeñas que la tramitología es complejísima a la hora de hacer una pequeña plantación. Y resulta que si vemos el planeta, las pequeñas plantaciones en Estados Unidos, en Europa, en todos los lados, funcionan de una manera muy libre, con unas decisiones de manejo muy independientes, pero uno ve que aquí tumbar un árbol es matar a alguien. Y eso me preocupa enormemente, no por lo que yo tengo, sino por el futuro de Colombia forestal, de pequeñas plantaciones. Las veo muy, muy mal. Gracias. Muchas gracias a usted por su participación. Sí, yo también comparto en alguna medida esa apreciación y creo que es válido poner por lo menos un ejemplo. Si usted quiere sembrar en su finca unos árboles de especie nativa, lo puede hacer y nadie se va a oponer a que lo haga. Pero si los necesita podar, tiene que ir a la autoridad ambiental a pedir permiso para la poda. Si necesita talarlos igualmente y si necesita hacer trasplante también. Y si no lo hace, se expone a que la autoridad ambiental lo sancione por la poda, tala o trasplante de unos árboles que usted de manera voluntaria sembró, en los que usted incurrió en un gasto y dejó de producir algún alimento o de generar alguna otra actividad en ese predio. Hay digamos, un desequilibrio legal. Yo honestamente vivo con esa situación y convivo y defiendo empresas en procesos sancionatorios de carácter ambiental en situaciones parecidas a esa. ¿Cuál es la conclusión que yo puedo sacar? Por lo menos preliminar. Hombre, hay que hacer un cambio en la norma. Hay que hacer, o sea, no se puede juzgar de la misma manera a quien adelanta una tala, por ejemplo, de bosque nativo en una zona de conservación sin permiso de la autoridad ambiental a quien hace un procedimiento de mantenimiento a los propios árboles que sembró. No puede ser el mismo rasero el que se aplique. Entonces ahí es necesario, o si bien no una modificación a la norma, por lo menos sí que las autoridades ambientales empiecen a aplicar criterios diferenciadores para resolver ese tipo de situaciones. Muchas Perfecto. gracias, Juan Carlos. Y creo que ese es uno tiene que ser a partir de ahora un objetivo fundamental de Fede Maderas. El desarrollo de las pequeñas y medianas, que ya hay un espacio para poder acceder y entrar y ser parte de Fede Maderas, los pequeños. Y la parte jurídica es la primera que hay que actuar para poder tener la confianza, porque al final si no tenemos seguridad jurídica, pues es un hobby, listo, sembrar árboles por hobby, pero oiga, las cosas no se hacen solo por hobby, se hacen también porque es un negocio importante ambiental para el país y para el desarrollo de todo el uso de la madera, que no sea estigmatizado de que tumbar un árbol es un crimen. Así es, sí, señor.
Bueno, excelente presentación, de verdad, Juan Carlos, muy, muy importante y gracias. Muchas gracias a ustedes, sí, señor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y muchísimas gracias a todos nuestros participantes por acompañarnos en este espacio. La grabación, no sé si Juan Carlos nos va a facilitar la presentación para compartirla con Por ellos. supuesto, claro que sí. Se la vamos a compartir por correo electrónico para que puedan consultar las memorias posteriormente. Perfecto. Muchas gracias. Sí, qué pena. No, muchísimas gracias por el espacio, por acompañarnos y los invitamos a que se sigan conectando pues a las capacitaciones que tenemos programadas para ustedes. Feliz día. Bueno, feliz día. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.